estética que nunca en mi vida vi y encima sin... Hola, profe. Hola, Hola, profe, ¿qué ¿qué tal? tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes, profe, ¿cómo le profe. va? Bien, bien. Muy bien, muy bien. Acá deseosa de compartir ya con ustedes. A ver, llegué así en la colita de un debate súper interesante. No, mentira, no sé de qué estaban hablando. Todavía. Estamos haciendo No, catarsis, profe, profe. Sí, un poco. Y bueno. siempre, o sea, hablamos, ¿verdad? Sobre la cuestión, ¿verdad? Didáctica, pedagógica y nada más estamos hablando sobre una materia en específico, Mm. que prácticamente una clase, una materia, ¿verdad? Que no, muy poco aprendimos, ¿verdad? No Porque me había cuentes mucho. el santo, no me cuentes el santo. Ay, No, no. no, no vamos a decir quién ni nada, profe, pero Ay, no, decimos en términos generales, nomás hablamos. Y no, sin entonces, un problema. poco complicado y porque uno sabe cuando el docente sabe, ¿verdad? Se da cuenta. Y de pronto que el docente no quiera compartir su conocimiento, sus experiencias y todo eso, de repente duele un poco, ¿verdad? Porque uno eso es lo que espera, ¿verdad? Y también que sean claras las directivas, que uno sepa, ¿verdad? A qué reglas de juego, ¿verdad? Ajustarse, qué indicadores, requisitos cumplir, que sea con tiempo, ¿verdad? Para que uno pueda ir, ¿verdad? Viendo las directivas, los indicadores, no que sea en el día de clase nomás ya los indicadores, ¿verdad? Se expresen, ¿verdad? Se exterioricen, se manifiesten, ¿verdad? Se notifique a los alumnos, ¿verdad? Entonces, de eso nomás estamos hablando, ¿verdad? Y No, de sin pronto problema. estábamos muy, desde de principio a fin, estuvimos perdidos con el módulo o en el módulo. Bueno, qué pena saber eso, ¿verdad? Pero bueno, sí. Estamos de todos y bueno, espero que ustedes tomen este aprendizaje como para justamente reflexionar sobre la perspectiva del alumno sobre una situación de esa naturaleza y no lo repliquen cuando ustedes estén en esa posición, ¿verdad? Sí, Entonces, profe. eso es lo bueno y pues creo que para eso se están formando justamente, ¿verdad? Bueno, entonces muchas gracias por explicar la situación, pero bien, hablando de cuestiones que tienen que ver con relación a trabajos, indicadores y demás, en la semana ya estuve subiendo los materiales, ya tienen ustedes la unidad uno y la unidad 2 subidas en la plataforma, ¿verdad? ¿De qué está compuesta la plataforma? Está compuesta, o sea, en cada unidad van a tener una guía didáctica que les hace un poco la introducción de cuál es el enfoque que tiene la cátedra en relación a esa guía, o sea, a esa unidad específicamente. Aparte de eso, les trata de orientar sobre la lectura que van a realizar. También tienen un apartado de lectura en donde les tengo que ser honesta, o sea, hablar de currículum y ordenarse conceptualmente dentro del currículum implica una lectura exhaustiva de mucha información, ¿verdad? Entonces, lo que fui haciendo en la selección de los documentos que ustedes reciben es justamente aquellos libros que yo encontré enteramente en la web y que pude tener acceso durante la pandemia, porque ahora he visto que ya muchos de ellos no están accesibles, ¿verdad? Sino hay que comprarlos necesariamente. Eh, los que tuve acceso del libro completo tienen todo el libro subido. Y les indico específicamente en la guía didáctica de qué página a qué página quiero que lean tales temas, ¿sí? Por eso no se asusten cuando vean un libro entero, porque en la guía está específicamente establecido qué páginas quiero que lean para tal punto, ¿sí? Eh, Sin embargo, también tenemos así como otros libros que no están disponibles en la web porque solamente se accede a través del formato físico y de compra directa. Fui haciendo un escáner, por eso que de repente les pido que me disculpen porque van a ver que algunas cosas están pintaditas,
Otras tienen así unos señaladorcitos, ¿verdad? Porque les muestro que mis libros generalmente tienen estas características, ¿verdad? O sea, cuando voy leyendo va teniendo todas estas pestañitas. Bueno, y así varios, o sea, la mayoría de los libros que ustedes van a encontrar son libros relativamente de una data bastante reciente. El de Casarini, por ejemplo, es del año 2020, ¿verdad? Una de las versiones más nuevas. Ella tiene libros muy interesantes desde el 2015, 2012 en adelante y va renovando su producción, ¿verdad? Después tenemos el libro de Zabalza, que ustedes saben que Zabalza es como en el siglo XXI, es uno de los teorizadores del currículum más atinados, el que interpretó con mayor fuerza y me atrevo a decir conforme con los escritos que incluso mejor que Jimeno el Sacristán. Y Sí, el profe. rumbo que iba tomando, el mundo que iba tomando, justamente el rumbo que iba tomando el diseño curricular en este siglo. Entonces tiene una interpretación muy realista de cómo vienen las cosas y nos describe a los docentes desde una perspectiva concreta y real, con nuestras virtudes y nuestros vicios, porque eso es lo que plantea él, ¿verdad? Bueno, entonces vamos viendo, estamos con el material de Escudero, también van a trabajar en esta unidad 2, ¿verdad? Escudero también es un teorizador, es más, utiliza un lenguaje mucho más elevado, utiliza un lenguaje muy técnico, tal vez les cueste un poquitito acompañar el lenguaje de Escudero, ¿verdad? Sí, adelante. Profe, Sí, justamente este libro de Escudero creo que no cargaste, no lo vi en ningún lado. está. Tienen Escudero capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, dice. Eh, eh, En la unidad 2 estoy. no, no, porque en la unidad 1 también No, en la unidad 1 pido Escudero, pero no le puse esa denominación. Vas a tener el título de la página nomás ya. Y vas a ir viendo los temas. Pero en la unidad 2 ya te puse así, más para que encuentres más rápido, te fui poniendo así. o sea, pero en la unidad 1 no hay luego nada de Escudero, solo hay el acercamiento al currículum y el currículum una reflexión sobre la práctica. Y Pero tenés un video. Y, o sea, tenés dos videos. O sea, siempre les estoy subiendo un video de resumen, ¿sí? sí, Ese que video es de el tuyo. resumen ya tiene su tiempito, así que como trata el tema que estamos abordando, por eso le subí. Es un video que está disponible en YouTube, ¿verdad? Sí, Pero que está centrado al tema que trabajamos, ¿sí? ok. Eso por un lado. Por otro lado, hay también unos videos explicativos allí que no son de mi producción, pero que son bastante buenos a la hora de plantear eso. Y si mi memoria no falla, ustedes tienen Escudero en la última lección, o sea, en la última tarea que le solicito, penúltima o última tarea que le solicito en la unidad 1. En donde van a referirse a justamente este camino que hacen por las distintas teorías del currículum. Sí. Bueno, Ok. bien. Traté de ser lo más clara y precisa en la especificación de los libros que van a leer. O sea, les pido por favor que lean su guía didáctica ahí de la unidad 1 y miren las páginas que les voy indicando para hacer la lectura correspondiente de los materiales que les voy solicitando, ¿sí? Bueno, tienen tiempo para presentar ese trabajo, o sea, esos trabajos, como les dije, yo ya les había adelantado en la clase anterior que los trabajos que yo pido no son de preguntas y respuestas así literales, sino más bien es de procesamiento de información, o sea, hacer una lectura y una reconstrucción conforme con la técnica que les voy solicitando para que vayan empleando su proceso de análisis, ¿sí? Bueno,
Entonces, echa un poco la salvedad de lo que tienen en la plataforma. La unidad 2 tiene la misma característica, la guía didáctica. Va teniendo también estas orientaciones de páginas, va teniendo orientaciones de ejercicios, qué lectura van a hacer para hacer tal ejercicio y cuáles son los indicadores que se están considerando para calificar esos ejercicios, ¿sí? Entonces van teniendo toda esa información que está presentada dentro de la guía didáctica, ¿sí? Bueno, bien, entonces, ¿les parece si recordamos un poquitito? Voy a hacer la consulta porque eso también les quiero indicar, vamos a tratar de condensar nuestra clase, ¿verdad? Yo les solicité el permiso correspondiente a ustedes, queridos estudiantes, para poder hoy optimizar nuestro tiempo, justamente por este compromiso ineludible que les decía al que tengo que asistir al centro de Asunción, y yo olvidé que es viernes y que el tráfico es de locos, así que no sé cómo me va a teletransportar, porque a las 7 tiene que empezar este evento, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a acelerar nosotros nuestro trabajo, pero no por eso vamos a hacerlo mal, ¿verdad? Vamos a hacerlo bien, vamos a ir trabajando sobre estos temas que realmente son apasionantes para nosotros, ¿sí? Y ya como les decía, también tienen un videíto explicativo que tiene así como la médula de lo que vamos a trabajar hoy, ¿verdad? Que van a escuchar, tiene una duración de menos de 20 minutos si es que lo necesitan nuevamente. Y por otro lado, Anita nos ayuda, ella muy gentilmente, para tener la grabación de nuestra clase también, ¿sí? Entonces tenemos esos dos elementos importantes que nos van a servir de ayuda para poder proseguir con este espacio de aprendizaje, ¿sí? Bueno, entonces siguiendo un poco con lo que habíamos trabajado en la clase anterior, yo le quiero preguntar a Rosana si por favor ella nos puede decir qué recuerda que habíamos desarrollado en la clase anterior, qué datos recuerda de lo que habíamos trabajado. Pero no quiero San Google, no quiero ayuda a memoria del cuaderno, no, lo que quedó, el sustrato cerebral que quedó de esa clase, quiero saber. Y si no quedó nada, a veces no importa. O sea, profe, no recuerdo absolutamente nada y estamos bien. O sea, no hay drama por eso. Lo importante es que quiero que sean honestos conmigo y decirme, recuerdo, profe, que nos saludaste. Y es fantástico, recuerdo que nos saludamos. Y bueno, Rosana, no me diga que Rosana huyó a mi pregunta y ha desaparecido. No la veo más. Bien, bien. Diana, ¿le puede salvar a Rosana? Diana Beatriz, mi tocaya. Buenas tardes, profe. Dime, Diana. Y la clase pasada tocamos la definición de currículum. Muy bien. A ver, excelente. Un dato importante. Alicia, ¿puedes recordar qué quedó en tu mente sobre lo que es un currículum? No, profe, porque estaba súper mal mi señal y salía todo cortado. Nada, no me acuerdo. Ah, bueno, está bien. Leonardo. Ay, básicamente lo que me acuerdo, profe, Sí. es como lo expresó la compañera Diana, ¿verdad? La definición, la etimología, ¿verdad? Del currículum. También, ¿verdad? La clasificación en macro y micro currículum. También me acuerdo de que me corrigió, profe, y le agradezco la no utilización del tecnicismo, ¿verdad? En cuanto a lo que yo expresé al decir, ¿verdad? De que era repetitivo. Y usted me dijo, ¿verdad? De que no era una repetición, sino había un desglose más o menos, ¿verdad? Sí. De lo general y después se iba distribuyendo en especificidades, ¿verdad? Así mismo. También estuve explicando, ¿verdad? Cómo se va concretando el currículum, que era el macro currículum, que era básicamente lo que el Ministerio de Educación bajaba verticalmente a las instituciones educativas, y el nivel supremo de concreción del currículum era en el aula, ¿verdad? Que sería, ¿verdad? El microcurrículum, y ahí
realmente cobraba vida todo lo planificado en términos generales por el Ministerio de Educación. También las etapas del currículum tocamos, que era el primero, creo que teórico, empírico, teórico, algo así creo. Sí. Después ya era la parte práctica, que era una reorientación del currículum, y finalmente, ¿verdad?, el enfoque sociocrítico, donde se reconceptualizaba el currículum. Eso básicamente es lo que me acuerdo, profe. Excelente, te acordaste de todo lo que desarrollamos. Fantástico. Un resumen sucinto y perfecto. Muy bien, fantástico. El compañero nos dio así un pantallazo extraordinario de qué fue lo que estuvimos conversando. Y sí, ¿por qué necesitábamos volver a apropiarnos de ese recuerdo? Tengan presente que el saber, o sea, nuestro cerebro es como una caja, ¿verdad? Y todos los saberes que nosotros vamos leyendo, trabajando sobre, o sea, todas las informaciones que nosotros vamos leyendo, vamos trabajando sobre ellas, volviendo a reconstruir, cómo se va organizando y se va ordenando y se coloca de una manera tal en esta caja que después los nuevos saberes van reapareciendo, o sea, se van reagrupando encima, como van subiendo, van subiendo. Y el saber cada vez va bajando más, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos que ese saber, cada vez que necesitamos trabajar sobre ese conocimiento, lo volvemos a traer arriba, va teniendo un mayor sustento y un mayor peso porque se lo va utilizando. O sea, todas aquellas cosas que nosotros constantemente las retrotraemos a la mente, se queda con más fuerza. Sin embargo, hacemos un esfuerzo mental mucho mayor sobre aquellos temas que solamente lo tocamos una vez y nos hemos olvidado de él, ¿verdad? O sea, y después de un año te preguntan y decís, eso lo usé en tal lugar alguna vez, ¿verdad? Sin embargo, aquellas cosas sobre las que ustedes trabajan cotidianamente, como que el saber queda ahí en la superficie y constantemente va apareciendo. Y otra cosa también que tenemos que saber, porque yo les hago a ustedes no solamente leer la información y no solamente responder de una manera mecánica, porque necesito que empleen la mayor cantidad de sentidos posibles en la apropiación de ese saber. Y que no se dé solamente una reproducción mecánica. Entonces, cuando hacemos una reconstrucción del saber, en donde hasta les puedo pedir que hagan dibujos de repente, al pedirles un mapa mental, les estoy pidiendo que hagan una abstracción y que me vayan poniendo gráficos. Ahí ustedes están usando muchas más partes cerebrales para poder construir esa respuesta y eso va a hacer que ustedes se apropien con mayor fuerza de ese saber, ¿sí? Entonces, me van a odiar un ratito, pero después van a recordarme con más fuerza al decir, esto lo trabajamos de esta manera y habíamos hecho de tal manera, ¿verdad? Bueno, entonces, mirando un poco desde esa perspectiva, hoy tenemos que seguir con nuestro proceso del análisis teórico. Hasta hoy nosotros vamos a estar en un espacio de enmarcación de lo que queremos trabajar justamente en estas bases teóricas del currículum, o sea, y de la educación superior, ¿verdad? Nosotros vamos a ver que existen todavía, ya trabajamos en la clase anterior algunos marcos conceptuales porque ya hicimos la concreción de entender que hay un documento legal que orienta el desarrollo educativo de la nación, ¿sí? Del Paraguay, que está establecido por la 1264. Y posteriormente tenemos todas las otras documentaciones que van reglamentando la ejecución y no solamente tenemos leyes, sino tenemos las resoluciones, tenemos las circulares y tenemos las comunicaciones que nos van haciendo llegar en los distintos niveles de concreción de la educación, ¿sí? Porque hay, como sabemos, hay resoluciones que tienen que ver solamente en la escolar básica, otra en la media, otra en la universitaria, además, y cada uno de ellos va teniendo su órgano rector, por un lado, su desarrollo comunicativo y también su ejecución y ámbito de ejecución propiamente dicha, que responde a un contexto psicológico, a un contexto sociológico y a un contexto de formación epistemológica, ¿sí? Leonardo.
No, profe, nada más quería agradecerle, ¿verdad? Por hacer amena y dinámica esta clase, que si vamos a ir por un prejuicio, tendría que ser súper aburrida, ¿verdad? Porque, pero se vuelve muy agradable, muy amena, muy dinámica. Entonces, gracias, ¿verdad? A lo que usted le imprime, ¿verdad? Ese espíritu, ¿verdad? Agradable, se contagia, profe, y nos sentimos muy cómodos, ¿verdad? En su clase, y nada más quería agradecerle por ello. Yo sé que no es necesario, usted me va a decir que es obligación, pero lastimosamente no todos los No, ¿sabes docentes. qué te iba a responder? No cantes victoria tan rápido, te iba a decir. No, pero profe, a mí particularmente lo que yo espero de los docentes, no es que sean permisivos, ¿verdad? En la evaluación, ni mucho menos, sino que realmente desarrollen bien su clase y que se entienda bien, y ahí ya depende de nosotros, ¿verdad? Un rendimiento, ya sea procesual, ¿verdad? O el examen final también, ya sea positivo o negativo, un resultado positivo o negativo ya está en nuestras manos. Pero cuando el docente no te da las herramientas y las armas y vos te sentís perdido y el fracaso obedece a eso, ahí lo que uno se siente frustrado, ¿verdad? Sí, es cierto, van de la mano. O sea, la desorientación va de la mano con la frustración. Eso es cierto. Bueno, muy bien. Nosotros vamos a tomar ahora nuestra presentación. Acuérdense que cuando yo les presento la pantalla, les pierdo de vista. Así que si quieren hablar, ustedes me dicen, profe, tal cosa, ¿sí? Bueno, empezamos la presentación. Como les decía, nosotros vamos a seguir con el proceso de trabajo de ir comprendiendo cómo se van dando justamente. Como ven, dice, teorías del currículo, o sea, teorías curriculares, parte 2, ¿verdad? O sea, ya empezamos a trabajar nosotros en un inicio y que ya tuvimos el resumen sucinto, ¿verdad? Recuerden ustedes que al hablar del currículum estamos hablando de un documento prescriptivo que va orientando todo el desarrollo del proceso de aprendizaje que ejerce desde el nivel macro una nación para todo su pueblo, y en el nivel micro hablamos del nivel de concreción del desarrollo del aprendizaje, que considera los elementos que conforman este saber. Tenemos a nivel macro y a nivel micro, existen los objetivos, o sea, existen los fines de la educación paraguaya, y en base a esos fines se establecen los objetivos para cada nivel, se establecen los temas que van a ser utilizados para el desarrollo de estos saberes, o sea, para el desarrollo de estas habilidades que plantean los objetivos. Hablamos también de una estrategia metodológica que, conforme con el nivel en el cual se va a estar desarrollando, se van a ir implementando. Y también hablamos de una estrategia de evaluación que, como bien dijeron ustedes, es donde se tiene que realmente concretar el saber, ¿sí? Bueno, entonces seguimos un poco en ese contexto, y en ese marco vamos a hablar de las teorías curriculares. Bueno, sí, pues, profe, ¿por qué le llaman teorías curriculares? Porque quedan en el mundo del hiperuránio, ahí donde nadie no sabe muy bien de qué estamos hablando. No, hablamos, o sea, las teorías curriculares son muy importantes tener presente para entender las teorías un concepto muy relevante que justamente lo plantea Casarini y lo plantea Taba y otros escritores, otros teorizadores más del currículum, en donde dicen que lo primero que tenemos que entender en relación a una teoría curricular es saber que las teorías curriculares responden a una realidad histórico, social y cultural, ¿sí? Y que conforme con la realidad que está viviendo ese espacio donde se va a ejercer educación, se elaboran las teorías curriculares, porque recuerdan que dijimos, o sea, ¿por qué aparece un modelo de hombre dentro de la nación paraguaya? O sea, ¿por qué educación se forjó un modelo de hombre? Porque es el modelo de sociedad, o sea, el modelo de individuo que quiere, que va a responder y va a formar parte de una sociedad, porque sabemos que es la sociedad, un conjunto de personas que tienen ciertas características y que comparten cierto orden. Y bueno, si pasamos al plano de la definición desde la ética y demás, vamos a ver una serie de otras acepciones más. Pero si miramos desde la visión educativa que considera un currículum, vamos a ver que
es muy importante tener presente el modelo de hombre que queremos construir a través de las aulas. Y ese modelo de hombre va a tener un espacio característico, o sea, una característica común para todos los que van teniendo ese proceso de aprendizaje, que es lo que después nosotros decimos, ese es un rasgo del hombre paraguayo, esa es una característica del asunceno, esa es una característica del guaireño y así. Vamos viendo por qué, porque tienen una impronta que se le fue generando desde la formación educativa que fue recibiendo en las aulas, en los espacios comunes que compartían con los demás ciudadanos. Bueno, entonces, importante entender, las teorías curriculares obedecen a concreciones de lo que quiere que se construya desde la educación, o sea, el tipo de sociedad que se quiere construir desde la educación. Y las teorías son un conjunto de concepciones, de generalizaciones, de ideas que se analizan en base a esta realidad social y en base a lo que se quiere lograr, teniendo presente qué cosa, la descripción de los fenómenos educativos. O sea, vemos que necesita hacer un análisis, una reflexión y una descripción de un fenómeno educativo. Y le dan un marco o un soporte de construcción formal, ¿verdad? ¿Para qué nosotros necesitamos? O sea, ¿para qué las teorías necesitan agrupar estas características? ¿Para qué necesitan armar estas generalizaciones? Porque tiene que mirarlo con una visión prospectiva, porque tiene que analizar la construcción de la educación mirando siempre hacia el futuro. O sea, nosotros construimos hombres que van a vivir en el futuro, no hombres que van a vivir hacia atrás, hacia el pasado, sino siempre va con una convergencia hacia adelante. Entonces, estas teorías curriculares son mutables, van cambiando conforme pasa la sociedad y sienten otras necesidades, se van construyendo otros espacios de formación, otros espacios educativos, ¿sí? Y aquí nosotros hoy hacemos la reflexión de 4 teorías que son las más interesantes que plantea Casarini justamente. Y el primero habla de considerar el currículum como suma de exigencias académicas. O sea, ¿en qué consiste considerar el currículum como suma de exigencias académicas? Acá el centro radica en los saberes, en el conocimiento. O sea, cuán importante es que la persona como tal tenga un bagaje de información que corresponda a su cotidianidad, que corresponda a las ciencias naturales, que correspondan a la física, a la química, que corresponda a su capacidad de comunicarse, que corresponda a su capacidad de realizar cálculos matemáticos, ¿verdad? O sea, acá plantea el centro de una transmisión muy interesante de una generación a las nuevas generaciones y pone como énfasis esta organización del currículum en saberes. De aquí es donde generalmente, o sea, es la visión clásica. Al decir clásica, sabemos que es una de las más antiguas de cómo se considera el currículum. Y es aquí donde trasciende que cuando vos le preguntas a la gente de qué habla el currículum educativo, y te va a decir a la suma de todas las asignaturas que tiene una carrera. Esa es la definición más fácil que solemos escuchar y con suerte si la escuchamos, ¿verdad? Pero es la más manejada por las personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un poco la que trascendió en el tiempo. O sea, se asume que el currículum es la sumatoria de las asignaturas de un curso, ¿cómo decirles? De una carrera, de un programa de posgrado. O sea, se refiere muchas veces, se refiere a ese contexto nada más, ¿verdad? Y no está mal porque obedece a una teoría curricular, pero no es la actual, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Después vemos la segunda característica, o sea, vimos que esta teoría que hablamos, donde se considera el centro o la organización del conocimiento en saberes respectivos, tuvo su vigencia durante un tiempo bastante importante, porque hagan esta traspolación rápida. Anteriormente no teníamos una computadora donde yo pongo en un buscador tal palabra, hago clic y me caen lluvias de informaciones sobre eso. No. Tenía que recurrir a libros reales, tenía que recurrir a espacios físicos llamados biblioteca y muchas veces ni ahí encontraba la información que estaba buscando. ¿Por qué?
porque el tema de tener los libros no era una tarea sencilla, ¿sí? Era una tarea que uno tenía un libro con 10 o 15 años de antigüedad y tenía, o la novedad en sus manos más o menos tenía, ¿verdad? Pero eran otros tiempos, otro contexto. Entonces, era importante tener la memoria bien sostenida en los saberes. Ustedes ahora hablan con personas mayores y se van a encontrar, pero hablo de personas mayores, ¿verdad? De 70, 60, 70 para arriba, y empiezan a preguntarle cosas de la escuela y ellos van a recordar, o sea, las fechas históricas de nuestro país, ellos lo van a recordar al dedillo. Las reglas ortográficas, la tabla multiplicar, pregúntenle y ahí va a estar la información, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era el centro de la enseñanza en su momento, porque no se tenía acceso a esas informaciones. Pensar tecnológicamente luego no podíamos, ¿verdad? Y bueno, se dedicó mucho tiempo y mucho esfuerzo, por eso la memoria era trascendente. Bien, entonces tenemos pues la segunda teoría, donde dice el currículum como base de experiencias de aprendizaje. Como todas las cosas, al seguir el transcurso del tiempo, este centro en las bases teóricas de organización del conocimiento fue decayendo, fue decreciendo, ¿verdad? Porque también tenemos que entender que hubo una dosis así muy fuerte de autoritarismo, de repente que venía acompañado a ese modelo. Entonces, ¿qué ocurre? Que llega a empezar a levantarse un espacio muy interesante de actuación real dentro del desarrollo de las aulas, que estaba formado por los estudiantes. O sea, anteriormente, en esta visión de el currículum como suma de exigencias académicas, el centro era el profesor y su capacidad de impartir clases. Los alumnos se encargaban de hacer todo lo que el profesor decía. En este siguiente modelo aparece el otro elemento del binomio educativo, que es súper importante, que es el estudiante. Y se empieza desde esta participación que se le da a través de esta teoría curricular, en donde dice, pero acá tenemos que entender, es muy importante lo que el profesor transmite, pero ¿para quién va? O sea, ¿quién es el beneficiario? ¿Quién es el que tiene que demostrar que realmente está teniendo o está desarrollando ese aprendizaje o ha adquirido esas habilidades que se pretendían en él? Y ahí aparece justamente esta consideración de las experiencias de aprendizaje. El profesor sigue siendo un elemento súper importante dentro del desarrollo, pero ya no es el único. Y se convierte en un generador de espacios de aprendizaje, ¿sí? Por eso habla de que la visión del docente ya no queda limitada solamente a reproducir información, sino también se coloca desde la otra perspectiva. O sea, ¿qué tienen que hacer los estudiantes? ¿Cómo van a aprender? Haciendo que experiencias se va a fortalecer el aprendizaje, perdón. El currículum como sistema tecnológico de producción. Esta también es una tercera teoría que aparece, porque recuerden, vamos siempre acompañando las transformaciones de los pueblos. Y esto surge allá por los años, en el siglo pasado, en los 60, 70 y parte de los 80, en donde se necesitaba fortalecer la masa obrera, o sea, la producción en todos los ámbitos estaba justamente considerar acá el sistema tecnológico no lo asocien para nada con ninguna computadora, ningún celular, ni internet, ¿sí? Sino asócienlo a procedimientos de actuación, ¿sí? El currículum como un sistema tecnológico de producción, lo que quiere decir acá es que se hacen como mecanismos, se instalan como mecanismos de trabajo organizados, repetitivos, que al hacer siempre la misma cosa y de la misma manera, te tiene que dar un resultado único. Aquí es donde aparece un poco esta construcción del currículum, como yo siempre le llamo así, un enlatado, ¿verdad? Donde algunos de ustedes habrá visto que sus hermanos, sus tíos o alguien habló alguna vez de un documento llamado Mi Manual, que era un librito, un libro grande y gordo,
en donde ahí estaban toditas las materias que se iba a desarrollar en el cuarto grado, todo lo que se iba a desarrollar en el quinto, ¿verdad? Estaba todo ahí, estaba vida social, matemática, día por día estaba absolutamente todo establecido. Porque el concepto era, si se enseña siempre lo mismo, de la misma manera, se tiene que tener el mismo resultado. Y lo que quería era, ¿quiénes son los principales representantes de esta corriente? Son, por ejemplo, Taylor, saben ustedes que él empujaba este tema del sistema productivo, donde lo importante es justamente tener buenos resultados, donde él decía, de repente, no es de repente, sino a él no le interesaba luego el proceso, sino él quería el producto, la producción. De ahí es donde venía esto que ya lo hablamos en la clase anterior, en donde yo hacía mi ejercicio de matemática y la profe me decía, tu resultado pone a bolígrafo, el resto no importa que dejes en lápiz, porque lo que importaba era el resultado. Acuérdense que yo no les tengo acceso, no les estoy viendo, así que si quieren hablar, adelante. Profe, ¿y a qué teoría sería, obedecería la exacerbación del proceso ahora? Cosa que es bueno, pero que muchas veces despreciar tanto el resultado y nada más darle una importancia, de repente, no sé, demasiada importancia al proceso y ya no considerar como importante o inclusive despreciar el resultado. ¿A qué sistema correspondería o a qué teoría? Estamos avanzando, no te apresures mucho, ya lo vas a ver en breve, ¿sí? Dale, bueno, profe. acuérdate que hacemos una consecución histórica de los acontecimientos, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver. Lo importante es dónde nos centramos. Y justamente viene acá, es el siguiente, pero no quiero dejar esto del currículum como sistema tecnológico de producción. En dejarles bien en claro que al hablar de un sistema tecnológico de producción, hablamos de un currículum cerrado. Un currículum que ya, como les dije, establecía hasta las últimas clases que iba a desarrollar el profesor y las últimas actividades que iba a hacer el alumno. O sea, ahí no había, y que es una de las cosas que se le critica muchísimo a este diseño, a esta teoría del currículum, donde no da pie al desarrollo justamente de la importancia de la creatividad, la importancia de considerar los valores, la importancia de considerar que estamos en un contexto real de múltiples transformaciones y que también la educación tiene que ayornarse a esas transformaciones. O sea, entrar a la reflexión de una realidad sociopolítica o sociocrítica de los acontecimientos que están ocurriendo era algo que no tenía cabida en este diseño curricular. Sin embargo, en el siguiente, cuando hablamos de el currículum como reconstrucción del conocimiento y una propuesta de acción, el puente entre la teoría y la práctica, justamente va tomando un poco todos los elementos anteriores de las tres teorías anteriores para construir una idea muy interesante en teoría muy interesante, pero un poquito compleja en su construcción y en su ejecución, porque hablamos de que es un currículum que ve esto que les decía hace un ratito, la realidad nacional, ve la realidad comunitaria y analiza y dice, nuestra sociedad o nuestro pueblo tiene estas características y estas dificultades. Entonces, nuestro diseño curricular, o sea, nuestro currículum tiene que responder a estas necesidades locales. Entonces, ¿qué hacemos? Construimos, vamos reconstruyendo el currículum constantemente conforme con la problemática que estemos viviendo, ¿sí? Por eso habla de asumir la teoría en base a la construcción de situaciones prácticas que respondan a las necesidades sociales concretas. Porque, o sea, en el análisis es una teoría súper interesante, pero llevarla a la práctica y dejar al arbitrio de qué es lo emergente para esta comunidad educativa y qué es lo emergente para tal comunidad educativa, nos lleva a una divergencia muy difícil de sostener en el tiempo y menos en la producción, ¿sí? Entonces eso es importante tenerlo presente. O sea, hay como una reacción en esta parte
en el currículum como reconstrucción del conocimiento es también una reacción al tecnológico, en donde decían, pero ¿por qué nosotros tenemos que llevar adelante un enlatado? O sea, ¿por qué tenemos que hacer todo lo que los otros nos digan y sabemos que nuestros alumnos, nuestros estudiantes no están con ese problema o no estamos teniendo personas que sean críticas o ni siquiera críticas, que puedan expresar sus propias ideas, porque todas las preguntas que van a hacer los maestros inclusive estaban escritos en el manual, ¿verdad? Estaban escritas en el manual. Bueno, pasamos. Acá es donde hablamos de las modalidades del currículum y acá es donde vamos a hablar del proceso justamente, Leonardo. Bueno, existen, ya estudiamos las 4, ¿verdad? Las 4 teorías más conocidas y me van a decir, profe, ¿en cuál de ellas estamos? Bueno, nosotros actualmente, y conforme con lo que dicen los libros, estamos en una teoría ecléptica. ¿Qué significa una teoría ecléptica? Donde vamos tomando de estas 4 teorías un poco de cada una y vamos reconstruyendo nuestra forma. ¿Por qué? Porque en el siglo XXI aparecen todas estas grandes transformaciones de un boom en la comunicación, en la información, en la espontaneidad, en todo eso que salió un poco en gran parte, no es un poco, sino salió en gran parte de la estructura tradicional en la que estábamos trabajando, lo que nos obligó a tomar un poco de cada una de esas teorías, ¿sí? Bueno, entonces aquí nosotros vamos a trabajar con las modalidades del currículum. Tenemos 3 modelos, o sea, estos son, al hablar de modalidades, estamos diciendo cómo se puede llevar a la práctica realmente estos currículos. O sea, cómo, en cuál de estos modelos está inserto el modelo en el que estamos trabajando actualmente en nuestra universidad, en nuestro colegio, ¿verdad? O sea, en nuestra escuela. Vamos a ir viendo. Bueno, el primero es el que está asociado con las teorías que ya habíamos hablado también. Habla del modelo por objetivos conductuales. Aquí los objetivos también ya están establecidos, de cuáles son las conductas esperadas de los estudiantes, ¿verdad? Hay una estructura ya construida, una base estructural construida, y en base a la misma se tiene que trabajar con los contenidos que ya fueron pensados por anticipado, con unas estrategias metodológicas y llevar adelante una evaluación. Se le da un peso muy interesante a la evaluación porque se le considera desde la perspectiva de ser la contrastación directa a los objetivos. Ver si realmente en la evaluación nosotros podemos concretar los objetivos o nos damos cuenta que realmente no lo hemos logrado. El docente aquí es un elemento importante porque el docente es un elemento que acompaña, tiene su tarea muy importante porque es el que tiene que encargarse de ejecutar que la información llegue hasta el estudiante, en donde los saberes son importantes, ¿sí? En donde se le da una tarea, un rol muy preponderante porque el docente tiene que planificar su proceso de trabajo y el estudiante tiene que concretar esos procesos de trabajo. Pero, ¿qué es lo que tiene este modelo por objetivos conductuales? Lo que les decía. Tiene justamente este gran valor que se le proporciona por sobre todas las cosas nuevamente a los resultados, a esta contrastación entre evaluación y objetivos, para ver en qué medida se lograron estos objetivos, ¿sí? Sin embargo, en el modelo por proceso se plantea una visión diferente, pero acá es importante entender. Lo primero, el primer concepto que quiero erradicar de la mente de ustedes es creer que el proceso es la sumatoria de todos los puntos de todos los trabajos que hicimos. O sea, hicimos 3 guías didácticas, hicimos un examen, hicimos una exposición, hicimos una visita de campo y todo eso fue teniendo puntos, 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 puntos y sumados al final del módulo llegamos a 120 puntos y ese es un trabajo por proceso. Nada peor comprendido que eso, ¿sí? El modelo por proceso lo que nos plantea en su esencia es considerar
que lo que vamos haciendo, la primera cosa, la primera diferencia que tiene con los objetivos conductuales es que sus objetivos están desarrollados en función de propósito. O sea, no son objetivos cerrados y los objetivos se miran, también son objetivos, pero son objetivos escritos en función de propósito. Se miran desde lo que el alumno tiene que llegar a hacer. Se mira desde esa construcción. Y pueden ir cambiando conforme con los resultados que se van obteniendo. Por eso es que se llama por proceso. O sea, yo hoy me planteo que los estudiantes puedan interpretar los distintos modelos curriculares. Interpretar modelos curriculares es mi objetivo que está elaborado en función de propósito. ¿Quiénes tienen que interpretar? Ustedes, los estudiantes. ¿Qué vamos a hacer para que los estudiantes consideren ese modelo? Bueno, vamos a hacer unos trabajos, van a hacer unas lecturas, vamos a hacer unos análisis. Entonces, entregamos ese proceso, o sea, entregamos esa actividad, el profesor va, mira, analiza y para la siguiente clase ya viene con el resultado y dice, no llegamos a alcanzar lo que nos planteamos porque hubo tales confusiones. Entonces necesitamos reajustar este trabajo porque no quedaron cimentados los saberes pretendidos. Entonces vamos a volver a hacer otro trabajo sobre el tema. Se vuelven a hacer el trabajo sobre el tema hasta que el docente se quede convencido de que los estudiantes se han apropiado de ese saber. Ese es el verdadero proceso, ¿sí? No es sinónimo de acumulación de puntos. Acá el profesor, o sea, el alumno tiene un rol fundamental, porque ¿quién va a hacer los trabajos? Los estudiantes. ¿Quién va a planificar el trabajo? Lo va a planificar el docente. ¿Quién va a monitorear el trabajo? El docente. ¿Quién entrega su trabajo en el tiempo establecido? Porque en base a eso se va a hacer el análisis, es el estudiante. El docente analiza los resultados. Ese resultado, fruto del esfuerzo de quién es, del estudiante, donde se ve el nivel de apropiación del saber. Entonces el docente dice, hace un análisis sobre eso y dice, acá todavía falta reorientar más. Vamos a hacer otros trabajos más para poder ver en qué medida logran una mayor apropiación y van reconstruyendo, ¿sí? Por eso es que hablamos de un modelo por proceso. Es un modelo no cerrado, es un modelo abierto donde exige un gran compromiso del docente. Bueno, seguimos rápido. El modelo de investigación es otro modelo que tiene al docente como un investigador de su propia práctica. ¿Qué hace este docente? El docente dice, bueno, hoy quiero implementar, tengo que desarrollar tal habilidad. Entonces hoy tengo que hacer tales, voy a plantear, implementar con los estudiantes el estudio de caso. Y voy a ver cómo van reaccionando en relación a esta metodología y qué productos sacamos de esta clase de metodología aplicada. Entonces él implementa en un espacio de campo, ¿cuál va a ser su espacio de campo? Su aula, ¿verdad? Entonces, en el aula que él enseña, implementa este procedimiento, esta metodología del estudio de casos y va registrando los resultados que va obteniendo. Y va diciendo, mira, con este estudio de caso tuve estos resultados favorables, por tanto, creo que lo voy a poder hacer la réplica en tales otras situaciones. Va registrando y haciendo su propia investigación sobre su práctica. Se puede dar también el caso donde diga, no, esto no funcionó para desarrollar esta clase de tarea. Evidentemente, esto no funcionó por esto, por aquello y por lo otro. Y va haciendo su registro, ¿verdad? A eso se le va llamando modelo de investigación, porque todo lo que ocurre en el aula es como si fuese que es un laboratorio de trabajo donde se van dejando la impronta a través del trabajo bien organizado que realiza este docente, conforme con las actividades que va desarrollando. Y hasta puede ser un trabajo en equipo. Puedes decir, por ejemplo, los profesores del primer año de tal carrera, en esta semana o en este semestre vamos a utilizar tales tipos de procedimientos o técnicas activas de enseñanza o de procesamiento de información.
y después vemos, en cada clase vamos tomando nota de qué resultados obtenemos de los estudiantes y después ponemos en común y podemos sacar hasta un artículo científico sobre el resultado que nos generó estos procesos de trabajo, ¿verdad? Entonces, son formas de analizar y de ver desde una perspectiva de investigación, como en un laboratorio de práctica, lo que ocurre dentro de las aulas, ¿sí? Son los modelos curriculares que nos plantean. Y me dicen, Profe, ¿cuál es el mejor de ellos? Bueno, yo les diría que el mejor sería el de proceso. Ahora, ¿cómo tenemos que ejecutarlo? Otra cuestión muy interesante. Sí, Leonardo. no, entonces el primer modelo, ¿verdad? El modelo por objetivos conductuales sería el que tiene, ¿verdad? Relación, hasta ahí con mi sobrina acá y por eso de repente me trabo, Sí. obedecería, ¿verdad? A la teoría conductista, el modelo por proceso a la teoría socioconstructivista, ¿sería así? Sí, se puede ir haciendo esa asociación sin problema. Y el Pero modelo de acordate que estamos hablando de currículum. O sea, no, acordate que dentro del currículum se ejercen el desarrollo de las teorías del aprendizaje. Por eso sí o sí vas a poder hacer esa vinculación. Sí, 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 sí. Y el modelo de investigación sería, vamos a decirle, experimentos pedagógicos que uno lleva, ¿verdad? Vamos a decir, al ámbito áulico y ahí, ¿verdad? Llega, ¿verdad? Una conclusión de si sirve o no, ¿verdad? O si es positivo o no, ¿verdad? Sí. Ese experimento pedagógico, ¿verdad? Sí, por llamarlo experimento, ¿verdad? Una investigación en realidad, ¿verdad? Vamos viendo los resultados que va generando las distintas técnicas activas de enseñanza que vamos planteando, ¿sí? Al hacer esa traslación que estás comentando, al hacer ese vínculo con las teorías, es muy importante y muy positivo hacer esa correlación. Nosotros ahora, como les decía, estamos tomando una teoría ecléptica, pues ustedes me dicen, profe, ¿cuál es la teoría del aprendizaje que ahora estamos implementando? Yo le tengo que decir, estamos tomando cosas que tienen que ver del conductismo, cosas que tienen que ver con el aprendizaje significativo, tenemos cosas que tienen que ver con el aprendizaje guiado, y ahí te puedo hablar de los teorizadores, te puedo hablar eh, podemos conversar sobre Brunner, Ausubel, Vygotsky, Skinner, ¿verdad? Que son todos representantes de distintas teorías, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos es ir tomando aquello que nos sirve para poder construir el saber actual, porque el saber actual no tiene una sola vertiente, o sea, está muy, ¿cómo decirle? Está muy amplia por todos los enfoques que tiene, o sea, hay una interdisciplinariedad bastante profunda en el desarrollo de la enseñanza en todos los órdenes, ¿sí? Bueno, acá vemos esto que decía el compañero, hacemos esta concatenación súper interesante y vemos que el modelo por objetivos conductuales tiene que ver con un diseño de corte técnico experto, o sea, es un diseño cerrado que ya está establecido, como les había comentado hace un ratito, ¿verdad? Ya está establecido. Vemos el modelo por proceso, es un diseño de corte deliberativo y práctico. ¿Por qué? Porque al ser por proceso, quienes deliberaban, ¿se acuerdan que los alumnos entregaban la tarea? Los docentes miraban y decían, conforme con lo que quieren lograr, las habilidades que quieren lograr en los estudiantes, decían, no, esto todavía no está bien, hay demasiada confusión, entonces tengo que generar nuevos saberes. Entonces, a la clase siguiente vengo y analizo con los estudiantes y decimos, esto no se hizo bien, están teniendo esta confusión. ¿Por qué les parece? E inclusive podemos ir más allá. ¿Cómo podemos construir este problema, reconstruir este problema, cambiando la visión desde una debilidad y construirlo en una fortaleza en el aprendizaje? Entonces vamos haciendo ese análisis desde el modelo de proceso. Y el modelo de investigación hace referencia a un diseño de corte crítico postmoderno. ¿Por qué es crítico? Porque el propio docente pone en consideración su propio trabajo
y va analizando los elementos, o sea, su fin, o sea, sus objetivos, el objetivo que quiso lograr, las metas que se estableció para desarrollar su clase de esa manera y en qué medida va a servir esto que él está haciendo para la construcción o para la formulación de los saberes de los estudiantes. ¿Sí? Bueno, entonces ahí tenemos esa vinculación. Otra de las cosas que tenemos que entender, que existen las fuentes del currículum, porque como dijimos, el currículum es un documento amplio, rico, prescriptivo. ¿Por qué prescriptivo? Porque nos muestra a futuro lo que hay que hacer, o sea, nos va dando como el recetario del doctor para que tengamos una vida sana. En este caso es el recetario de la educación para que tengamos una sociedad que pueda enfrentar lo que viene en el futuro con cierta base interesante. Bueno, entonces vemos que alguien tiene el micrófono abierto. Les pediría, por favor, si pueden verificar todos. Bueno, vemos entonces que estas fuentes del currículum son los espacios donde un teorizador, o sea, alguien que va a construir el currículum, tiene que mirar, porque tiene que decir, ¿cómo está la sociedad y su cultura? ¿Qué tengo que respetar dentro de ella? Y, o sea, por eso acá es muy importante luego recordar el modelo de hombre que queremos. Si nosotros queremos tener un modelo de hombre determinado, tenemos que ver con qué recursos reales tenemos ahora para poder ver qué camino tengo que hacer para llegar a ese modelo. Entonces vemos ahí que tenemos que mirar a la sociedad, o sea, lo sociocultural tiene que ser una fuente de en donde se encuentre la serie de información sobre las cuales yo tengo que basarme en la construcción del currículo. Una fuente psicopedagógica. ¿Por qué necesito una fuente psicopedagógica? Porque tengo que saber cómo opera el pensamiento de los estudiantes en la actualidad y cómo podía trascender en el futuro. Y al hablar de estudiantes me refiero a educación inicial, educación escolar básica, media y universitaria, ¿verdad? Entonces vemos en todo ese trayecto cómo opera la vida, la psicología, la evolución psicológica del alumno y cómo opera su saber, cómo se construye. También tengo que mirar el mundo profesional, qué clase de profesionales necesita la sociedad para sobrevivir. Entonces ahí vemos de vuelta qué saberes básicos le tenemos que poner a nuestro currículo. Y por último vemos lo epistemológico, ¿verdad? Que viene a ser justamente el conocimiento, o sea, las fuentes del saber de cada una de las áreas de diversos órdenes. Entonces vemos que ahí tenemos estos 4 elementos sobre los cuales tenemos que avanzar. Y por último, por el día de hoy, tenemos estos conceptos que tenemos que manejar. El currículum, dijimos que era una construcción macro, que tenía una concreción micro, pero dentro de esa concreción micro hablamos del concepto de programa y programación, que son 2 cosas súper sencillas que ustedes la van a comprender muy rápido. Porque decimos que el programa es justamente aquel elemento en el cual, por ejemplo, si ustedes pueden llegar a verme ahora mismo, acá tenemos un programa de lengua y literatura castellana del 9º grado, perdón, que nos da justamente el Ministerio de Educación. Y acá está todo esto que estábamos hablando, ¿verdad? Está el modelo de hombre, los objetivos del nivel, todos esos datos aparecen en este documento. Esto para la escolar básica, para inicial y hasta el 3er año, es un documento que se llama programa, ¿verdad? En la universidad están los proyectos curriculares de las distintas carreras y los proyectos curriculares de los programas de posgrado, que es donde aparece todo el delineamiento que se va a considerar en el desarrollo de ese programa o de esa carrera específicamente. Bueno, estos programas en su interior tienen también como elemento de concreción real el desarrollo de las asignaturas. Estas asignaturas se concretan en lo que Zabalza llama programación, que es lo que nosotros comúnmente conocemos con mayor fuerza como plan de clase.
como aquel espacio real. Para ustedes, en este caso, en mi materia, sería la guía didáctica número 1 de la unidad 1, la guía didáctica 2 de la unidad 2. O sea, eso sería la programación de la clase, ¿sí? Entonces, recordemos, el programa tiene un sentido amplio y la programación es como el desglose de ese programa, pero en actividades individuales por sesiones y de manera más concreta. ¿Está bien? Bueno, y así, queridos estudiantes, creo que en una especie de tiempo récord hemos terminado esta explicación de lo que corresponde a la unidad 2. Me encuentro atenta a sus consultas. No sé si les di todo así, uno tras otro como trompada de loco y no les di respiro y se quedaban para atrás. Profe, una consulta. Sí. Qué sería, por ejemplo, las unidades temáticas, ¿verdad? De pronto vamos a la unidad 16, 15, ¿verdad? Que está dentro del contenido programático. ¿Eso sería programación o programa? Si vos vas a desarrollar, o sea, vas a llevar a un nivel de concreción el desarrollo del contenido número 16, esa va a ser tu programación. Sí. Y tu programa es donde están todos esos desgloses de contenido, tal, 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 tal. Ah, ya. Perfecto, profe. Uh-huh. Bueno, muy bien. A ver, sí, muy bien. Me dice Juan que todo está muy claro. Fantástico, gracias Juan. Y a ver, Sunilda, ¿me querés contar qué tal fue la clase? ¿Me entendiste? Parece que ella no me escuchó. Bueno, a ver quién me escuchó y me puede decir que me entendió o no me entendió, cómo fue. Sí, Profe, ¿te puedo hacer una sí, consulta? sí, Fátima. ¿Qué diferencia hay entre la programación y la matriz de competencias? O sea, el programa en sí con la matriz de competencias, por ejemplo. Bueno, acá tenemos que ver que a qué le llamás vos matriz de competencia, porque recordemos, yo les puedo contar que por la experiencia que tuve en en las universidades donde trabajé, que hasta ahora fueron 3 nada más, ¿verdad? Encontré una miscelánea de informaciones que ni se imaginan de cuánta confusión hay entre una cosa y otra y otra. Así que me gustaría que me aclares un poco a qué vos le llamás matriz de competencia. Y bueno, para mí la matriz de competencia es básicamente donde están resumidas en sí todo lo que conlleva una asignatura o una especialidad, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy directora de un instituto técnico superior, no sé, una especialidad de electricidad, por ejemplo. Entonces, la matriz de competencia que nosotros presentamos al Ministerio de Educación, por ejemplo, es el englobe de todo lo que nosotros vamos a desarrollar dentro de lo que es la especialidad. O sea, no tenemos el objetivo, el alcance. Es tu programa. Ese es tu Exactamente, programa. sí, pero en forma ya Global. resumida, Sí. exacto, en forma, sí, en forma resumida, ¿verdad? Sí. Eso es lo que nosotros, o sea, el nivel medio, el nivel de formación No profesional, universitario. Ujú. sí, no universitario, lo llaman matriz de competencia. Entiendo. Entonces, He aprendido algo contigo, Fátima. Eso es nuevo para mí, ahora lo sé. bueno, En la perfecto, denominación como tal, ¿verdad? Y ya, es una denominación concreta para el nivel que estás describiendo. Y es sí, fantástico. Sí. así mismo. Ujú. Por eso le digo, ¿qué diferencia hay entre el programa? Porque usted dice que el programa abarca lo macro, lo general, y la programación, lo micro más o menos Sí. sería, No, ¿verdad? la programación es el plan de clase. Con eso te Ah, resumo. ya, Es el plan de clase. Es la ya. concreción de cada uno de esos temas que vos pusiste en tu programa que le llamás matriz de competencia. Ah, ya, profe. Ok, Ujú. perfecto. Así Aclarado, es. gracias. A ti. Bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, sí. Gracias, Emilio, por tus apreciaciones. Bien,
Entonces les doy las muchas gracias por hoy. Estamos en permanente comunicación. Anita generalmente, sí. Adelante, Fátima. O ya, o no sé No, si quedó yo, nomás profe. levantada la mano. No, yo, profe, discúlpame. Sí, Antes de que te vayas, Sí. dos cositas rápidas. sí. ¿Te acordás lo que te pregunté al inicio de la clase de lo del tema de el libro de Juan Escudero? Ujú. Mira, te cuento que realmente no encontré. En tu guía didáctica de la unidad 1 dice la lectura de los siguientes libros y en el punto 3.3 del libro de Juan Escudero, Sí. Diseño, Desarrollo e Innovación del Currículum, lean desde la página 34 al 39. Sí. Ese libro, profe, no encontré en ningún lado, te prometo. No sé Bueno, si te voy podés a fijar. verificar si levanté la copia en el lugar correspondiente, ¿sí? Sin Ok. problema. Te agradezco mucho la información, así que vamos a estar verificando sin inconvenientes. Dale, profe. Y Dale. otra consultita. Sí. ¿Vos vas a ser un poquito flexible con el tema de las entregas de estos trabajos? Y mira que les di bastante tiempo, o sea, todavía no cierra ninguno, o sea, el otro cierra recién el próximo viernes. Así que tienen un poco de tiempo. Y el otro cierra después otra vez. O sea, el de la unidad 1 cierra el próximo viernes. Sí. Ah, ok. Dale. Está Así profe, mismo. genial. Dale. Listo. Profe. Cualquier cosa, estamos en comunicación a través de Ana, ¿sí? Sí, profe, ¿estos trabajos son grupales o individuales? Habíamos quedado en un acuerdo, ustedes me dijeron que ya tenían su grupo de trabajo y Sí, yo les profe. dije que podían hacer, pero cada quien tenía que, o sea, me tienen que poner sí o sí el nombre de todos los integrantes y me suben todos en su nombre, ¿sí? Entonces yo corrijo uno y ya voy calificando los otros conforme vaya verificando que es el mismo trabajo. ¿Está? Ah, ya, profe. Entonces, profe, nosotros, o sea, todos los trabajos van a ser grupales y no vamos a tener un trabajo práctico, a lo que nosotros llamamos trabajo práctico propiamente dicho, por más que esto también lo son, ¿verdad? Estos mini trabajos, ¿verdad? Leonardo, un ratito, una cosita, ¿sí? Sí. De eso vamos a hablarlo con mayor detenimiento la próxima clase, ¿está bien? Excelente, profe, excelente. Porque todavía nos falta muchos elementos que tenemos que manejar para un trabajo que sí les quiero pedir, que va a ser un trabajo de análisis, ¿verdad? Pero necesitan todas estas competencias previas para enfocarse hacia esa tarea, ¿sí? Que más allá de un trabajo así, el trabajo, sino va a ser poner en práctica todos estos saberes que estamos desarrollando con ustedes, ¿está bien? Excelente, profe, clarísimo. Okay. Bueno, genial. Bien, estamos entonces en comunicación. Un gusto haber compartido con ustedes. Nos encontramos el próximo viernes. Muchas gracias. Nos vemos, profe. Un gusto. Hasta luego.